Vamos al libro de Mateo, hermanos, por favor. Vamos a estar ahí en Mateo capítulo 16, versículo 13 en delante, al versículo 19, o no, 18. Ahorita estaba viendo aquí la lona atrás y me gustó la declaración que pone allá arriba, iluminando quién es realmente Jesús. En este episodio, hermanos, que Mateo escribe, algo muy interesante va a suceder aquí, algo muy maravilloso, una pregunta bastante impresionante y profunda que el Señor Jesús va a hacer a sus discípulos. Y desde el versículo 3, hermanos, hablando un poquito del contexto, Cesarea de Filipo, hermanos, es un lugar donde el Señor toma la decisión de irse un momento a descansar porque está habiendo mucha turbulencia y mucha presión en medio de los judíos. Recordemos, hermanos, que como iba avanzando el ministerio del Señor Jesús, la gente, los judíos, intentaban ponerle tropiezo para que al final pudieran asesinarlo. Y el Señor Jesús sabe de la presión judía que hay en contra de él por las enseñanzas que él decía. Por lo que él predicaba, por lo que él decía, él se hacía igual a Dios. Muchos quisieron matarlo cuando estaba en el templo y los judíos tomaron piedras para matarlo porque ellos dijeron, tú te estás haciendo igual a Dios al ponerte al igual que él, cuando él dijo, mi Padre y yo somos uno. Así que el Señor Jesús, hermanos, está tratando de llevar a sus discípulos para tener un momento con ellos y bajar la presión social que hay en él. Y llegan a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, hermanos, es un lugar fresco, es un lugar donde la gran mayoría de los habitantes son gentiles, no hay judíos o casi no hay judíos, son gentiles y es un lugar muy pagano. Hay mucho paganismo ahí. De hecho había una deidad llamada Pan, que se creía que esa deidad había nacido en una cueva. Así que si me ven haciéndolo así es porque tengo moscos en la cara, no es otra cosa. Así que el Señor Jesús toma un momento, hermanos, para ir a descansar allí. Ahora, notemos también otra cosa que ha estado sucediendo. El Señor Jesús ya ha estado 2 años cercanos con los discípulos, con los 12 discípulos. El Señor Jesús ha estado ya relacionándose con estos discípulos por 2 años y los discípulos ya han visto las maravillas y los milagros del Señor Jesús. No solamente eso, sino que también han visto sus mensajes predicados, han escuchado las palabras del Señor Jesús y estas palabras han sido impresionantes, tan profundas y hasta cierto punto inalcanzables en su forma de pensar. Los discípulos, hermanos, no concebían al Mesías como realmente él era. De hecho, la semana pasada, en el sermón que estamos, en la línea que estamos llevando en la iglesia, que es el Evangelio de Juan, hemos llegado ya al capítulo 12, donde el Señor entra en la entrada triunfal a Jerusalén y todo el mundo está gritando, Hosana, Hosana en altísimo, y están gritando a él, bendito el que viene en el nombre de Israel, del rey de Israel, de David. Y el Señor, dice Lucas, que cuando entra, él se pone a llorar. Y todos podíamos preguntar, pero ¿por qué lloras, Jesús? Se supone que está pasando algo bueno aquí. Bueno, la realidad es que Jesús llora porque la gente no está entendiendo qué es lo que está pasando. Jesús está entrando a Jerusalén para entregar su vida. Y nadie lo está viendo. Todos están viendo lo que quieren ver, excepto eso. Así que los discípulos también no entendían realmente qué estaba pasando. Así que el Señor Jesús toma un momento para dirigirse a Cesarea de Filipo. No es la misma Cesarea que está al oeste de Jerusalén, en la costa. Es otra Cesarea. De hecho, el nombre Cesarea significa César, que cuando fue construida se le puso el nombre de César en honor al César mismo, al rey. Así que el Señor, hermanos, llega a Cesarea de Filipo y tiene un momento con sus discípulos. Ya han pasado 2 años y ellos han visto y han experimentado a este Jesús. Y el Señor lanza una pregunta, versículo 13. Lanza una pregunta el Señor Jesús y dice él a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Vaya pregunta, hermanos. Esta es una pregunta bastante
importante, bastante maravillosa, porque esta pregunta, todo ser humano que ha pisado este planeta no va a poder eludir jamás. Esta pregunta, hermanos, es tan impresionante que ningún ser humano, gracias hermano, va a poder escapar de esta pregunta. Todo ser humano que haya nacido en este planeta va a tener que ser confrontado por esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es el Señor Jesús preguntando a sus discípulos. Ahora, esta pregunta, hermanos, no es una pregunta como para saber información. El Señor Jesús sabe quién es Él. No necesita que lo redefinan a Él. Él quiere poner un examen final a sus discípulos. Como decía, Él ha pasado 2 años con Él. Y Él quiere saber, Él quiere escuchar. Aunque Él lo sabe todo, Él quiere escuchar cuál es la respuesta popular de la gente acerca de lo que piensan de Él. ¿Quién es Él? ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Noten aquí cómo Él se llama a sí mismo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, hermanos, este título, el Señor lo emplea en el Nuevo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento lo emplean más de 80 veces, refiriéndose al Señor Jesús. Y este título en Mateo, hermanos, es un título que el Señor lo toma probablemente de Daniel capítulo 4, donde se asemeja a Él mismo en su figura humilde, voluntariamente. Él quiere identificarse humildemente con la raza humana, y Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Su humillación voluntaria es una señal de su identificación con la humanidad, este título. Versículo 14. Y ellos respondieron, los discípulos respondieron, unos dicen Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, esta respuesta es interesante porque dan 3 argumentos o 3 opiniones que la gente piensa de quién es Jesús. La primera de ellas, hermanos, es Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué la gente piensa que Jesús es Juan el Bautista? Se supone que para estas alturas Juan ya estaba muerto, Juan el Bautista. Recordamos que Juan el Bautista murió decapitado, hermanos, por el rey. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí, hermanos? ¿Por qué por qué los judíos creían que él era Juan el Bautista? Bueno, la realidad, hermanos, es que Herodes, en Mateo capítulo 14, versículo 1 y versículo 2, dice en esa parte que él pensaba, lo voy a leer para ustedes, dice, porque aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que tiene poderes milagrosos que actúan en él. La fama de que el Señor Jesús hacía cosas milagrosas y que predicaba mensajes impresionantes era bien conocido en todo el pueblo y las regiones circunvecinas de Jerusalén. A tal grado, hermanos, que cuando el Señor Jesús hacía milagros, esa era una fama que se corría por todo el mundo conocido. De hecho, otra vez regresando un poquito a Juan capítulo 12, de lo que mencionaba ahorita, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén en medio de una semana antes de la Pascua, hay cerca de 1 millón de judíos allí reunidos que estaban proclamando a Jesús. Es demasiada gente. Así que hay demasiada gente, hermanos, que sabía, que conocían y que pensaban que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Esta idea, hermanos, es interesante porque Juan el Bautista era una persona que fue precursora del Mesías, como lo sabemos nosotros. Fue enviado en algún momento en Juan, hermanos, en el Evangelio de Juan, a sus inicios, capítulo 1, capítulo 2 y 3. Llegan y le preguntan, ¿tú eres el Mesías? Y le dice, yo no soy el Mesías, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, dice Juan. Y cuando llega el Mesías a ser bautizado,
En el Jordán, ¿recuerdan la historia? Está Juan el Bautista bautizando y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Síganlo a él, les dice a los seguidores de Juan. La gente, hermanos, en general, tras las palabras de Herodes, pensaba que Jesús, al hacer milagros, al predicar como Juan, con un mensaje tan confrontante, este hombre no, nada más yo creo que es el precursor, o realmente yo creo que es Juan el Bautista, pero resucitado, pero no es el Mesías. ¿Sí notan eso? Es Juan el Bautista, es un profeta. Otros decían, le contestaban los discípulos al Señor Jesús, otros decían que tú eres Elías. Ahora, ¿de dónde sale esta posición, esta opinión de la gente que Jesús era Elías? Bueno, hermanos, algunos dicen que Elías, realmente Elías representa la cúspide del oficio de ser profeta, o el oficio profético. Y algunos judíos veían en Malaquías capítulo 4, versículo 5, que Elías regresaría del cielo antes de la venida del Mesías. Es el que anuncia al Mesías. Elías, hermanos. El sumo profeta, por así decirlo, en la costumbre judía. Muchos creían, interpretando según ellos, Malaquías capítulo 4, versículo 5, que Jesús era la encarnación de Elías. Que Jesús, hermanos, había venido del cielo, pero realmente él era Elías, que venía a hablar del verdadero Mesías. Pero noten otra vez, él no era el Mesías. ¿Sí notan el punto? Lo que la gente piensa de él es un profeta. Porque Elías hacía maravillas. ¿Recuerdan la vida de Elías, hermano? Cuando resucitó a un niño. Todos los milagros que hizo Elías. Y el más grande de ellos, o el más famoso, cuando hizo llover. Por su boca dijo, no va a llover aquí, le dijo al rey, hasta que yo lo diga, dice. Y después de ahí salió corriendo a ocultarse. Y el rey mandaba a capitanes con ejércitos para traerlo. ¿Y qué hacía Elías? Se subió a un monte y decía, si yo soy profeta del Señor, que baje fuego del cielo y los mate a todos. Y por 3 ocasiones pasó así. Hasta que llegó uno sabio y dijo, oye, no seas así, ¿no? Dame chance. Elías, hermanos, era la cúspide de este ministerio profético. Y muchos al ver al Señor Jesús hacer las mismas maravillas, decían, este es Elías encarnado. Este es Elías que antecede al Mesías, pero no es el Mesías. ¿Recuerdan, hermanos, que Elías se fue sin conocer la muerte? Bueno, ellos pensaban en este versículo 4:5. Fíjense lo que dice el versículo 5 de Malaquías 4. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Ellos decían, el día del Señor es cuando llegue el Mesías. Así que no puede llegar el Mesías hasta que Elías se presente. Este tiene que ser Elías. Pero no el Mesías. Otros hermanos decían que Jesús era Jeremías. Ahora, ¿de dónde sale eso de que Jesús era Jeremías? Ustedes, la gran mayoría, me imagino que vienen del catolicismo romano. ¿Sí, hermanos? ¿O todavía hay aquí algunos católicos romanos? ¿No? Allá hay agua, ahorita vamos a ver. Bueno, la Biblia católica romana, hermanos, tiene libros apócrifos. ¿Verdad? Tiene más libros que la Reina Valera. Se llaman apócrifos porque realmente no tienen contenido verídico en su mayoría y otros no tienen contenido teológico hablando acerca de Dios. Uno de ellos, que son 3 libros, son 3 tomos, son 3 libros históricos que se llaman los Macabeos. Eso sí realmente pasó. El libro de los 3 libros, es un solo libro, pero después lo dividieron en 3. Estos libros de Macabeo, estos libros
Fue una historia de los judíos, hermanos, cuando los asirios intentaron gobernar Jerusalén, cumpliendo la profecía de Daniel cuando la abominación desoladora entra. Lo que había pasado es que Antíoco Epifanes entra con un cerdo al lugar santísimo y lo sacrifica. Recuerden ustedes que los judíos, el cerdo, hermanos, es un animal ignominioso. Así que comienza una revuelta entre los judíos para tratar de defender su casa, su estado, encomendados por Judas Macabeo. De hecho, en Macabeos, hermanos, no recuerdo el capítulo, hay una historia donde dice que Jeremías se aparece en una montaña, saca una espada y se la regala a Judas Macabeo para que combata así. Obviamente eso no es verdad, ¿verdad? Pero en esos extractos de los Macabeos, hermanos, hay una historia donde en el 586, antes de la guerra de los babilonios, antes de la caída de Jerusalén, se aparece Elías. Eso es lo que dice el libro de Macabeo. Se aparece Elías, va al templo, saca el arca del pacto. Ustedes recuerdan los utensilios que había allí. El arca del pacto era el lugar de la presencia de Dios y en ese lugar estaba el lugar santísimo hasta mero atrás. Y también saca la mesa del incienso y se va al monte Nebo y lo esconde. Eso es un relato que sale en Macabeos. Obviamente eso no es bíblico, no aparece en la Biblia. Por eso está donde está ese libro apócrifo. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, este es el contexto detrás de por qué creían que Jesús era Jeremías. Muchos decían que Jesús era Jeremías y que él iba a revelar dónde estaba el arca del pacto y dónde estaba la mesa del incienso para la llegada del Mesías. Pero no era el Mesías. ¿Sí notan el punto? No era el Mesías. Muchos judíos creían esta superstición. Jeremías tiene que aparecerse primero para que vuelva al lugar otra vez, al templo, el arca del pacto y la mesa del incienso otra vez, y después va a llegar el Mesías. Antes no. Jesús yo creo que es ese Jeremías, es esa reencarnación, pero él no es el Mesías. Así que la gente está muy confundida, hermanos. La gente está muy confundida de saber quién realmente es Jesús. Esa es la respuesta que los discípulos le dan al Señor Jesús ante esta pregunta. Pero el Señor ahora, hermanos, va a graduar a sus discípulos. Ahora Él quiere saber qué piensan ellos. Ahora Él va a poner un examen con solo una pregunta. Hermanos, esta pregunta es para todo el mundo. Nadie puede esconderse de esta pregunta. Está a tus espaldas toda la eternidad. Esta pregunta, hermanos, que el Señor hace a sus discípulos, ahora la encaja hacia ellos. Versículo 15. Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Wow, qué fascinante pregunta. Hermanos, la respuesta a esta pregunta, amigo, amiga que nos visitas, va a determinar tu existencia y en la eternidad. Tal como tú respondas a esta pregunta, ¿quién es Jesús? De hecho, desde hoy, hermanos, mientras estoy hablando, muchos ya han respondido a esa pregunta. Esta pregunta, hermanos, todo ser humano la va a tener que contestar. Nadie va a escapar de esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dicen que soy yo, ustedes? Le preguntó Jesús, versículo 16. Simón Pedro respondió. Ahora quiero que noten algo. El Señor pregunta a los discípulos, Pedro responde, y esto es importante por el contexto. No es porque Pedro fuera el líder de los discípulos, hermanos, o porque él fuera el papa, y ahorita voy a explicar eso. Sino porque Pedro, hermanos, es el representante vocal de los discípulos. El apóstol Pablo habla en Efesios que la misma iglesia está edificada sobre el fundamento, dice, que son ¿quiénes? ¿Pedro? No, los apóstoles.
Así que Pedro es el representante que habla. No es la primera vez que Pedro habla, hermanos. En Juan capítulo 5, Juan capítulo 6, mientras el Señor reprende a la multitud, más de 25,000 personas en la mañana están buscando al Señor Jesús para que les dé de comer. Porque el día antes había hecho una manifestación, un milagro impresionante con peces y panes, y más de 25,000 personas comieron. Y al día siguiente estaban buscando al Señor Jesús para que hiciera lo mismo. El Señor Jesús les dice, ustedes nada más me buscan para que coman. Y todos, ¿qué? Se ofenden. Como pasa, ¿verdad? Aquí en la iglesia no pasa eso, ¿verdad? Que no se ofende la iglesia. ¿No? No, amén. Y se empiezan a ir todos. ¿Recuerdan? Y mientras están yendo todos, el Señor Jesús voltea con sus discípulos y les dice, ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Y Pedro, otra vez, con el mismo carácter, con el portavoz del corazón de los más discípulos, dice, Señor, ¿a dónde más vamos a ir? ¿A dónde más vamos a ir si nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Santo de Dios? Una vez más, Pedro responde, y noten esta respuesta, hermanos. Esta respuesta es la clave. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten que dice el Hijo del Dios vivo o viviente. Porque el paganismo, hermanos, tiene dioses que están muertos, que no viven. Él es el Dios que vive. Ahora, esta declaración, hermanos, es sumamente importante. Tú eres el Cristo. Es una declaración grandiosa. Lo que Pedro está diciendo es, tú eres el Mesías, el Rey. Es lo que significa realmente, hermanos, el ungido. Eres a quien hemos estado esperando, el ungido. El profeta que ha de venir. El Rey eterno, el Salvador eterno, el sumo sacerdote eterno. Hermanos, lo que los discípulos están diciendo a Jesús, hermanos, es esto. Tú eres la encarnación de todas nuestras esperanzas, sueños, deseos y promesas. Tú eres quien dice ser. Tú eres quien Dios dice que es. Esta declaración, hermanos, es un milagro. No tengo el tiempo, hermanos, para desarrollar todo lo que significa esta frase. Versículo 17 dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el origen de esta declaración no viene de ningún poder humano, de ningún tipo de clase. La declaración de que Cristo, hermanos, es el Mesías, Dios en carne humana, es una declaración que no tiene ningún esfuerzo humano, que no tiene absolutamente ningún recurso humano. El origen de esta declaración, hermanos, es divino. Porque ¿sabes qué, hermano? Que tú y yo y nuestros hermanos que se bautizaron ahorita, no solamente confesemos con nuestra boca y verbalicemos que Jesús es el Cristo, sino que lo vivamos. No es por el esfuerzo humano. En otras palabras, que podamos contemplar la gloria y la hermosura de Cristo no es una opción humana, hermanos. Es un evento milagroso que hace el Espíritu de Dios. Noten cómo lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz. Es aquel que ha resplandecido en nuestros corazones, dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en el rostro de Cristo. ¿Sí notan eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú y yo estábamos ciegos, ocupados en nuestro pecado, ocupados en nuestra vida que iba al destinarse al infierno, el Señor se puso en medio y dijo, sea la luz. Y tú y yo vimos ahora y contemplamos la hermosura de aquel Jesús, hermoso y glorioso. Cuando Él dijo, vimos, hermanos, cuando Dios habla, las cosas suceden. Dios actúa a través de su palabra. ¿Recuerdan Génesis, hermanos? Cuando todo estaba desordenado y vacío, el Señor habló y las cosas se hicieron. Hermanos, Dios sigue haciendo lo mismo porque Él nunca cambia. Él habla, las cosas se hacen. Y cuando tú estabas muertos en tus delitos y pecados, Él dijo, ven a mí, tú eres mío, tú me perteneces, ven a la vida. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Tú vas a venir. Porque Él es Dios, para eso Él es Dios. Así que esta declaración, hermanos, es impresionante. Y hay una bienaventuranza por el origen de esta revelación. Dios, hermanos, tocando corazones y abriendo ojos espirituales para que puedan ver al Dios invisible que hablaba en el Sinaí. Le decían a Moisés, tú ve porque vamos a morir. Cuando habían salido de Egipto, estaban a las faldas del Sinaí. El Señor se aparece en una nube llena de rayos y de potencia y de gloria. Y el Señor les hablaba al pueblo y todos se tiraban al piso con miedo, llorando. Y le decían a Moisés, Moisés, tú ve y habla con Él porque nosotros vamos a morir si nos habla. Bueno, ese Dios que no se podía ver, hermanos, Pedro lo estaba contemplando. Tú eres el Cristo. Tú eres la encarnación de todas nuestras esperanzas. Y el Señor Jesús le dice, esto que tú estás diciendo es algo que mi Padre que está en los cielos te ha revelado. Amados hermanos, todos aquellos que vemos la gloria de Dios y contemplamos la gloria de Dios, ha sido porque Él ha deseado darnos vida para poder ver quién es Él y quedar anonadados con su gloria. Todo se centra en su gloria, hermanos. De hecho, más adelante, en el capítulo 4, más adelante, Pablo ahí en mismo 2 Corintios dice que nosotros al contemplar la gloria de Cristo, ¿qué pasa? Yo me transformo. Cuando tú contemplas la gloria de Cristo en la palabra de Dios, en la iglesia, en el nutrirse mutuamente, en la congregación, en las predicaciones, en la alabanza, hermanos, tú y yo somos transformados. Dejamos de ser lo que somos para convertirnos a nuestro hermano primogénito. ¿Quién es Jesús? Ahora continuamos. No les mencioné cuál es el título de esta predicación. Y yo creo que es tiempo de decirles. He titulado esta predicación La iglesia que Cristo edifica. Y ahora el Señor, hermanos, va a entregar una promesa divina. Después de lo que Pedro acaba de decir, ahora el Señor va a entregar una promesa a la iglesia. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora no voy a entrar en controversia, hermanos, nosotros no somos romanos, católicos romanos. No está diciendo que Pedro es esa roca, Pedro es el fundamento para establecer la iglesia, ya lo sabemos, ¿verdad? Y el que quiera debatir ahorita platicamos.
Pero hermanos, es obvio que Pedro no es el primer papa, Pedro no es el fundamento de la iglesia, ni siquiera Pedro pudiera resistir todo el peso de lo que es la iglesia. Pero ¿qué está mencionando aquí el Señor, hermanos? Está conectando el versículo 17 con la promesa del versículo 18, la declaración, la suma declaración de la pregunta que el Señor Jesús hace. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo. Tú eres lo que habíamos estado esperando. Tú eres el Mesías. Tú eres el Rey. Tú eres el Santo de Dios. Esa es la declaración. Y a través de esa declaración el Señor hace esta pregunta. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos teólogos dicen, hermanos, que esta declaración se enfoca en la misma declaración, el contenido de la declaración. Que la iglesia es edificada sobre esta declaración de que Jesús es el Cristo. Es interesante, hermanos, ver que esa declaración es maravillosa, pero también me atrevo a decir algo, que yo creo que el Señor Jesús no solamente está hablando de esta declaración, sino los portadores que han verbalizado esta declaración también. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la iglesia está hecha de piedras vivas, de personas. ¿Qué es la iglesia, hermano? La iglesia son una asamblea de personas que se reúnen, que han sido salvadas por Dios para edificarse mutuamente. Son salvados, hermanos. La iglesia es un grupo de personas salvadas que evidencian su salvación. Y esta declaración que Pedro hace, hermanos, es el fundamento. Ahora, ¿qué quiere decir? Vamos a ir rápidamente. Cristo edifica su iglesia a través de piedras vivas, personas que viven cimentados en la gran verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esto es un mensaje bien profundo para la iglesia hoy, hermanos. Porque la iglesia no se construye sobre manipulaciones. Quiero que escuchen esto. Hermanos, la iglesia no se construye por eventos, por el activismo cristiano. La iglesia no se construye por hacer eventos. No digo que sea pecado hacer eventos, no. Gloria a Dios que hay eventos. Este evento es maravilloso. Pero la iglesia no va a ser construida por interacción o planeación humana. La iglesia no va a ser construida por los eventos que podamos hacer. La iglesia no va a ser construida por manipulación de personas que quieran persuadir a otras personas a hacerse cristiano. Ándale, bautízate, hermano. Deja obrar al Espíritu. Hermanos, quiero decir algo. Ni siquiera la iglesia va a ser edificada por los pastores. No va a ser edificada por un plan de marketing estratégico. La iglesia, hermanos, solamente se va a edificar sobre aquellos que afirman la revelación divina. Por piedras vivas. ¿Y saben quién es la persona? Cristo. Cristo edifica su iglesia. Por eso es que yo tengo la convicción, es mi convicción, no la estoy vendiendo, pero yo creo que las iglesias, hermanos, deben de ser cristocéntricas a más no poder, por así decirlo. Yo creo que las iglesias, hermanos, cuando la gente vea esta iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? Vean a Cristo, no vean fiestas, no vean colores, no. Me gusta mucho como el hermano John MacArthur decía, nosotros somos una iglesia donde evitamos manipular a las personas a través de cualquier evento para hacer sentir muy sentimental a la gente.
Dice, lo que nosotros hacemos es hacernos a un lado para que la gente solamente contemple la gloria de las Escrituras. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando la gente solamente escucha palabra, cuando la gente solamente escucha la predicación bíblica, cuando abunda más, he escuchado algunos hermanos a veces dicen que, por ejemplo, a nosotros nos dicen que nuestra iglesia es un poco aburrida porque no hacemos fiestas. Bueno, tal vez. Ahora que cumplimos un año, no hicimos fiesta, hermano, estamos pecando. No es por eso, celebramos un poco, ¿no? Pero lo que les he dicho al equipo misional es, hermanos, yo no quiero que la gente venga como enviándoles un anzuelo para traer. ¿Sabes que el tipo de pez al que le echaste tú una carnada vas a traer? Si tú atraes a gente solamente por eventos, si tú atraes a la gente solamente para que vean el brillo, vas a traer a esa gente, hermano. Pero si Cristo, como dice Juan capítulo 10, el Padre va a traer ovejas a mi redil y yo las voy a recibir, dice el Señor. Porque Él me las ha dado. ¿Y cómo van a ser atraídas esas verdaderas ovejas? A través de la palabra de Dios. Solamente. Y tendremos membresías maduras. No perfectas, maduras. Que realmente son salvas. Y que pueden al menos confrontar el problema de la iglesia maduramente, bíblicamente. No, hermanos inmaduros como primero a los Corintios, que ese era el problema de división, de problemas, de inmoralidad. Porque eran inmaduros, porque algunos ni siquiera a lo mejor eran salvos. Hermanos, la iglesia no se va a edificar por ninguna acción humana. La iglesia se va a edificar por el poder del Espíritu Santo que mora en las piedras vivas. No por eventos, sino por su palabra. No por marketing, sino por el poder del Espíritu de Dios en su iglesia. Hoy día vivimos momentos difíciles. Yo me pregunto, hermanos, yo sé que algunos ya están impacientes para que termine, todavía me queda media hora, pero nuestros hijos, los jóvenes, que son otra generación, ¿se han fijado cuánto tiempo pueden ellos prestar atención a una situación? Hermanos, son segundos. Y hago un llamado, hermano. Yo les animo a aquellos padres que no quieren lidiar con sus hijos y les dan el iPad y el celular para ver videos de 3 segundos. Hermanos, por favor, no lo hagan. Ellos están acostumbrándose a esa atención, 3 segundos. ¿Cómo le vamos a hacer los predicadores para tener la atención de ellos, hermano? No estoy en contra de poner imágenes y todo eso, pero a mí me gusta mejor que vean la palabra, que escuchen la palabra, que la rumeen en su corazón en vez de ver una diapositiva. Sí ayuda mucho. Pero eso es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Usted puede pensar otra cosa. Véalos a la cara, hermanos. Como antes, cuando no había la tele. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo cuando no había tele, mi infancia era muy bonita. Nos conocíamos bien. Pero bueno, ahí se las dejo, dijo el Señor. Les animo, hermanos, a que no eduquen a sus hijos así. La iglesia, hermanos, será edificada por el poder de Dios. Todos los que confiesen, hermanos, que Jesús es el Cristo, Él es el Rey, y lo confiesen porque lo viven, no solamente es confesarlo, hermanos, no solamente es decirlo, yo creo, bueno, los demonios creen también, pero ellos van de camino al infierno. No solamente se trata de confesar, se trata de vivir confesando, una fe demostrativa, una fe viva, que se ejemplifica, que la gente lo ve. No es decirlo solamente, hermanos, es vivirlo, es demostrarlo. Sobre aquellos que vivan, sobre aquellos que declaren, Dios construye su iglesia. Note lo que dice Pedro, versículo 2, versículo 5, dice, también ustedes como piedras vivas, edificados, dice, ahí está la palabra, edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Tú eres sacerdote, ¿sabías? Si Dios te ha salvado, tú eres un sacerdote, tu hermana también eres un sacerdote que presenta sacrificios todos los días al Señor. ¿Y sabes quién es el sacrificio? El sacrificio somos nosotros. Tú y yo somos sacerdotes. Tú y yo somos piedras vivas, que por el poder de Dios que nos ha salvado, podemos construir la iglesia, Dios a través de nosotros.
Voy a ir rápido porque hay mucho contenido aquí. Noten ahí, mi iglesia y las puertas del Hades. La palabra Hades, hermanos, técnicamente quiere decir aquí que ni siquiera el poder de la muerte va a poder con la iglesia. Hermanos, la iglesia de Cristo es imparable. La iglesia de Cristo no puede retroceder. Hermanos, la iglesia de Cristo ha existido por más de 2000 años y seguirá existiendo hasta la eternidad. En Hechos capítulo 3 hay un evento donde Pedro sana a una persona, ¿recuerdan? Y en Hechos capítulo 4 vemos que, el 3 y el 4 vemos que los meten a la cárcel, a Juan y a Pedro, y los amenazan. Al no haber nada, los amenazan y les dicen, ya no prediquen más sobre ese Jesús, o los vamos a meter a la cárcel. Y al no contemplar nada más, lo dejan suelto. En el capítulo 4, hermanos, llega un momento donde llegan a la iglesia ellos y comienzan a hablar y comienzan a orar. Y en esa oración ellos piden al Señor, Señor, considera estas amenazas que nos han hecho y danos valentía y danos poder. ¿Y saben qué es lo que pasó? Dice Lucas, hermanos, que la tierra se movió, literalmente tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía. Porque Pedro les había dicho, es que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Es mejor hacerle caso a Dios que a los hombres. Hermanos, la iglesia a través del tiempo ha sido perseguida. En el primer siglo mataron a cientos de cristianos. A través de los años, hermanos, ¿usted cree que la muerte de los cristianos ha cesado? No, hermanos. En Nigeria, hermanos, han matado a más de 500,000 cristianos, incluidos pastores, por ser cristianos. Hoy día, hermanos, ahorita el cristianismo está siendo perseguido en Palestina, en Irán, en Turquía. Matan a cristianos como usted y como yo. La iglesia siempre ha sido perseguida, hermanos. La iglesia siempre ha sido un movimiento, una organización que siempre ha sido tratada de ser apagada. Pero ha sido la única organización que ha perseverado siempre. Por la declaración, hermanos, la iglesia no se va a detener, la iglesia no va a decrecer, la iglesia no va a ser detenida. De hecho, la ilustración que maneja aquí el Señor, la iglesia y las puertas del Hades. ¿Para qué sirve una puerta, hermano? La idea de una puerta es no dejar salir algo, ¿no? Para contener algo. Ya sea que esté afuera o que esté adentro. La idea es que la iglesia no va a ser detenida ni siquiera por la muerte. ¿Por qué? Porque el rey está construyendo su iglesia. Nada prevalecerá, hermanos, enfrente de la iglesia. Y al final, versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No debemos confundirnos, realmente lo que el Señor está mencionando aquí es acerca de la autoridad que la misma iglesia tiene al recibir y al rechazar miembros. Lo que realmente está diciendo aquí el Señor es que cuando una persona va a ser salvada, el cielo lo sabe, ¿no? Y la iglesia lo confirma. ¿No es así? En el cielo se pasa la lista, la iglesia lo confirma. ¿Cómo? ¿Recuerdan qué es lo que le dijeron a Pedro cuando Jesús había sido arrestado? Tú andabas con él. ¿Por qué? Porque hablas igual que él. La iglesia misma confirma a los que son suyos, hermano. La iglesia, hermanos, Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para que puedan ellos confirmar quiénes son sus ciudadanos de la iglesia. Y quiénes no deberían tener. Usted tiene esa autoridad, ¿sabía eso? La iglesia. Obviamente, ordenadamente, no va a andar sacando miembros de la iglesia como usted quiere, ¿verdad? Es ordenadamente. Pero el Señor ha dado esta autoridad a su iglesia, por eso usted debe de esforzarse a aprender las escrituras y a entenderlas. Ese es su filtro.
¿Recuerdan Mateo capítulo 18? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Si no quiere, ve y toma 2 testigos, repréndelo. Si no quiere, al final, ¿qué dice? Ponlo delante de la iglesia. Y si no escucha, ¿a quién? A la iglesia, que la iglesia lo saque. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 2? Cuando se entera de que un joven se acuesta con la esposa de su papá. Dice, yo no estoy ahí, pero por mi espíritu, reunidos todos ustedes, y yo y mi espíritu, dice, sáquenlo. La iglesia tiene el poder, hermanos, de aceptar y de sacar. No es esa interpretación de los católicos romanos, no, está hablando de la iglesia. Todo el contexto está hablando de la iglesia, la edificación de la iglesia. Pero obviamente, hermanos, esto requiere conocimiento, esto requiere madurez, esto requiere fidelidad. Nota, no todos los que se llaman iglesia son iglesias. Por eso los pastores deben de filtrar, por eso la misma membresía debe de filtrar. ¿Cómo andan? ¿Andan como necios o como sabios? No quiero entrar tanto en esta teología de lo que es la iglesia, pero esta es la autoridad misma que el Señor da a la iglesia. Porque la iglesia no va a ser detenida. Porque en vez de que la iglesia sea tropezada y este movimiento termine, no, hermanos, la iglesia seguirá, va a continuar y va a prevalecer hasta el final, hasta la llegada de su Señor. Hasta el final. Vamos terminando. Si nosotros vemos, hermanos, en la historia de la iglesia hemos visto que la iglesia siempre ha sido amenazada, menospreciada, y ha perseverado y seguirá. Esta iglesia, hermanos, Iglesia de Cristo Laguna, Iglesia Bíblica Laguna, van a prevalecer hasta el final, a pesar de todo. Hermanos, no sé ustedes, pero ustedes notan que en un sentido general, en la República, en el mundo, pareciese ser que la iglesia, en vez de crecer, va menguando. ¿No se han fijado en esto? En vez de madurar, en vez de que la iglesia madure, va decreciendo en su madurez. ¿No han visto eso? En vez de que los cristianos que ya tienen cientos de años en la iglesia crezcan, no crecen. ¿Qué está pasando? Bueno, a pesar de lo que los ojos puedan ver, hermanos, la seguridad es 100%. Cristo está edificando su iglesia, aun cuando no parezca que está creciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve diferente las cosas. Uno espera ver multitudes, uno espera ver madurez que se vea. No, hermanos, Dios no ve así. Y eso el Señor me lo ha enseñado y le doy gracias al Señor por eso. Porque yo espero en el Señor. Nosotros somos cerca de 35 personas que nos reunimos y de esas solamente 12 son miembros. Y yo pudiera desesperarme y decir, bueno, conviértanse al Señor. ¿Por qué no se convierten al Señor? No, hermanos, eso no es mi trabajo. Porque el Señor está edificando su iglesia. Yo solamente abro aquí mi boca para proclamar su grandeza. Él se encarga de lo demás. Hermanos, ¿hay problemas en tu iglesia? Ya sabemos que hay problemas allá afuera en contra de la iglesia. El sistema no quiere el reino de Dios, ya lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Dentro de la iglesia hay problemas. ¿Estás desilusionado de tu pastor? ¿Estás molesto con un miembro de la iglesia? ¿Estás conflictuado por algo que no te gusta de la iglesia? ¿Estás desesperanzado? ¿Estás sentido con el pastor porque no te saludó? ¿Estás sentido porque no se te está tomando en cuenta? ¿Hay dolor en tu corazón cuando piensas en la iglesia? Bueno, déjame decirte que a pesar de lo que tú creas que está pasando, Jesús está construyendo su iglesia. A pesar de eso.
A lo largo de mis años, que son medianamente pocos, he visto iglesias comenzar y he visto iglesias cerrar. He visto pastores predicar, pero después salen que hicieron algo malo y cayeron. He visto eso. Pero ¿sabes qué? La iglesia continúa. Hermanos, no hay iglesia perfecta. No hay miembros perfectos. Por eso el Señor tiene directrices cuando nos sentimos así. Tienes problemas con tu pastor, ve y habla con él. Se acabó. Tienes problemas con tu hermano, Mateo capítulo 5, ve y habla con él, pónganse de acuerdo. Tienes problemas con tus papás, con tus hermanos, hermano, con tu cónyuge, en la medida de lo que sea posible, ponte de acuerdo. Hermanos, a pesar de que la iglesia no ha madurado como debería de madurar, a pesar de nosotros, la iglesia va a ser edificada. Va a ser edificada por aquellas piedras vivas que han confesado que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que Él es la reencarnación de todas nuestras esperanzas eternas. Si eso es real en tu vida, hermano, entonces Dios te va a usar a ti para construir su iglesia. Sé fiel. Sé fiel. Sin importar cuánto te duela, cuánto te cueste, sé fiel. Para que seas usado como piedra viva en esta construcción.